Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a retomar un poco el falso dilema entre ser o ser nada, o lo que se conoce como el ser o el no ser. Y vamos a mostrar que superado este falso dilema, digamos que ahora tenemos que lidiar con el falso dilema del ser, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hay un falso dilema entre el ser y el no ser, pero además se genera luego de aclararlo el siguiente dilema, que es el falso dilema del ser. Y vamos a verlo de una manera rápida para que no nos extendamos y cualquiera pueda entenderlo. ¿Cuál era el problema entre el dilema entre el ser o ser nada? Es decir, porque hay cosas que existen y más bien no estamos en una situación en la que no haya absolutamente nada, sino que nos topamos con la existencia y demás. Ese por qué es un falso dilema, porque ser nada, es decir, eso que se pretende mostrar como lo opuesto, no apunta, o sea, no tiene contenido. Ser nada, ¿qué es? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Ser nada, ¿qué es? Ser nada no es ser algo, en esa medida nos sirve como oposición, es decir, es una determinación indeterminada, ¿cierto? No dice de manera objetiva entonces a qué apunta, a qué va, y por tanto no puede obrar como oposición. Es decir, ese supuesto ser nada no es una oposición, sino que lo que queda es ser. Y cuando hablamos de ser nada, en este caso no estamos diciendo algo de manera objetiva y por tanto no lo podemos oponer al ser. En ese sentido nos queda el ser, ¿cierto? Entonces espero que este falso dilema haya quedado resuelto y ver que esa oposición o esa pregunta histórica, eso que desde la literatura se dice el ser o el no ser, se entienda, digamos, la respuesta con este análisis que yo le doy. Es que en la medida en que ser nada es una determinación indeterminada, es decir, que no nos dice qué es de manera objetiva y que además parte del ser, digamos que en este caso no termina siendo una oposición, sino una definición indefinida que se da dentro del mismo ser, es decir, lo que vemos es lo que existe y no hay esa otra supuesta cosa que se le opone, ya que esto que se dice que se le opone pues no tiene contenido alguno más que ser una definición indefinida, es decir, no tiene un contenido, ¿cierto? Entonces en ese sentido nos queda al aire, se esfuma esta oposición, es decir, que esta situación de oposición no existe. Entonces lo que podemos hacer acá es corregirla. Entonces lo que yo voy a hacer acá es borrar, porque no hay una oposición entre el ser y el no ser, porque ya vimos que ser nada no tiene un contenido, no se le puede oponer a algo. Es decir, ¿qué es ser nada? Digamos que alguien diga, bueno, ¿qué es ser nada para oponérselo al ser? O sea, es una definición indefinida, no tiene a nada objetivo a lo que yo pueda ponerle. Entonces solamente nos queda el ser, ¿cierto? Pero digamos que si nos queda el ser, de todas maneras seguimos, se nos genera otro falso dilema. ¿Por qué? Es decir, en estas situaciones teníamos que lidiar con dos dilemas. El primero entre el ser y no ser y ser nada, que ya vimos que ser nada no es una definición indefinida, entonces no nos servía, entonces no se le podía poner al ser y nos queda simplemente el ser. Y ahora tenemos que lidiar con otro dilema y es, bueno, ¿qué es eso que es el ser? Y vamos a ver que eso nos trae a esta segunda situación que yo estoy poniendo acá. Vamos a ver el segundo falso dilema, ¿cierto? Este fue el primero que ya aclaramos y ya borramos porque no podría darse esa oposición. Y ahora miramos el segundo falso dilema. ¿Cuál es el segundo falso dilema? Que la existencia no simplemente es. Y esto lo vamos a poder entender siguiendo al mismo Aristóteles. ¿Por qué? Porque en la existencia no simplemente hay una sola, por decirlo así, entre comillas, sustancia, no. En la existencia que vemos que hay un espacio, por ejemplo, siguiendo mi teoría, aquí queda muy bien, tiempo, espacio, objetivos, con sus diferentes caracteres relativos al mismo tiempo y espacio. Es decir, no hay solamente una cosa en la existencia, no hay solamente ese ser, ¿cierto? Esa determinación, digamos que en últimas no termina de explicar cómo se está desenvolviendo la existencia.
Entonces este ser solamente no nos sirve para entender la existencia. Entonces este falso dilema tenemos que entenderlo como que hay diferentes elementos en la existencia, como cuáles. Vimos el tiempo, compartimos un tiempo, esa es una determinación, compartimos el espacio, esa es otra determinación, los planetas, las estrellas, nosotros, los demás seres, las cosas que lleguemos a inventar, se dan en donde, en ese tiempo y espacio, en esas dos determinaciones, ¿cierto? Nosotros nos desenvolvemos de cierta manera con respecto a esas determinaciones. Ya los caracteres relativos son determinaciones que se desenvuelven de un modo con respecto a esas mismas determinaciones objetivas como la de tiempo y espacio. ¿Cierto? Que haya un tiempo y un espacio relativo, es decir, que yo me comporte de una manera relativa en relación a otra persona, en ese tiempo y en relación a esa otra persona, en ese tiempo y espacio, muestra que hay una diversidad de determinaciones y que esa diversidad de determinaciones, digamos que no niega, ¿cierto? Esta situación de que existimos, de que somos, ¿cierto? Aquí no se está negando por haber puesto esta X, no se está negando la existencia, sino que se está mostrando que la existencia tiene diferentes determinaciones, es decir, no solamente hay un tiempo objetivo, ¿cierto? No solamente hay un espacio objetivo, sino que también hay fenómenos en ese tiempo y espacio, hay propiedades en ese tiempo y espacio, pero vemos que aquí hay diferentes determinaciones que están en relación a la existencia. Entonces, ¿qué es lo que está quedando aquí claro? Que este dilema del ser que nos había quedado después de haber superado ese dilema del ser o el no ser, ha quedado ya superado este segundo falso dilema. ¿Por qué? Porque la existencia como tal tiene diferentes determinaciones, ¿cierto? Tiene, o sea, hay espacio, hay tiempo, hay fenómenos en la existencia, hay una diversidad. Y si se toma solamente esa idea de ser, como diría Aristóteles, tenemos cómo se explican entonces los cambios, en este caso de la misma existencia, ¿cierto? Vemos que las cosas se desenvuelven. Y si sería solamente una, eso estaría apelando a algo como si fuese inmovible, como si fuese intocable, ¿cierto? Cuando decimos existencia, las cosas existen en un desenvolvimiento con respecto a ese tiempo objetivo y a ese espacio objetivo. Y ese desenvolvimiento no se niega por estas determinaciones, sino que las cosas se desenvuelven en qué, en el tiempo y el espacio. Los tiempos y espacios relativos se dan en qué, en el tiempo y espacio mismo. Así que nada, espero que hayas entendido cómo ese primer falso dilema lo hemos solucionado, que era entre ser y no ser, y vimos que ser nada como no era algo, no lo podíamos oponer al ser, ¿cierto? Como ese ser nada no era algo, ser nada, entonces vamos a escribirlo aquí rápido. Como ese ser nada no era algo, no lo podíamos oponer al ser, entonces era un falso dilema y lo teníamos que tachar. Y luego vimos que nos quedó un segundo falso dilema, el del ser. Y lo vimos acá analizándolo y es que una sola determinación no nos permite, digamos, utilizarlo de manera apropiada para entender la existencia, sino que hay diferentes determinaciones en la existencia, como el tiempo, como el espacio, como los caracteres relativos, que todos se desenvuelven en función a esta objetividad y que por desenvolverse en función a estas objetividades eso no está negando el tiempo y el espacio mismo, ¿cierto? Ni que no haya existencia, sino que se aclaró más bien cómo queda la existencia en la diversidad de las determinaciones. Así que había que superar también este segundo falso dilema, el del ser que no nos servía. Ser nada o ser, vimos que no servía, quedó solamente el ser y luego vimos el falso dilema del ser porque la existencia tiene diferentes determinaciones, tiene diferentes cosas que se desenvuelven y ese solo concepto de ser no nos permite analizar esa amplitud, no nos permite desplegarnos en esa propia realidad de lo que es. Así que espero que medites este video y recuerda que el conocimiento está para ser compartido.